En este video tutorial te explicaré paso a paso un regulador PID hecho con amplificadores operacionales, el cual va a ser utilizado para regular la temperatura de un local. Utilizaremos para ello un sensor de temperatura y una electroválvula. No te lo pierdas, que va a ser muy interesante. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Como siempre, vamos a analizar el circuito por pasos, identificando cada uno de los bloques. Ya tienes experiencia en la identificación de circuitos hechos con amplificadores operacionales. Como ves, por aquí tenemos un seguidor de tensión, el cual me permitirá, mediante este potenciómetro, ajustar la tensión que quiero aquí tener en el punto 1. El segundo bloque será el encargado de acondicionar la señal que me va a proporcionar el sensor de temperatura. Se trata del LM35, es un sensor de temperatura integrado, con muy buena precisión, unos 0,5 grados, y va a proporcionar una tensión de 10 milivoltios por grado centígrado. Eso quiere decir que si la temperatura, por ejemplo, es de 2 grados, multiplicamos 2 por 10 milivoltios y tendremos 20 milivoltios. En cambio, si la temperatura a la que se encuentra ese sensor es de 100 grados, 100 por 10 milivoltios tendríamos una tensión en V sub I de 1 voltio. Por lo tanto, vamos a utilizar este amplificador no inversor para aumentar la tensión del sensor, la tensión que me proporciona el sensor. Por lo tanto, en el punto 2 vamos a tener una tensión que vendrá determinada por esta ganancia. Como sabes, el amplificador no inversor, la ganancia que tiene será 1 más esta resistencia 40,2 partido de 10, aproximadamente unos 5 de ganancia. O sea que vamos a tener una temperatura que va a oscilar entre, como muy poco, unos 2 grados centígrados, que sería 20 milivoltios, 20 por 5, que serían 100 milivoltios, o sea, 0,1 voltios en el punto 2, y como máximo tendríamos en el punto 2 5 voltios. De esta forma, lo que estamos consiguiendo es poder introducir un set point de temperatura que deseemos, por ejemplo, 24 grados, mediante este potenciómetro que va a actuar de transductor, y voy a convertir esa temperatura que deseo con un mando giratorio, el potenciómetro, en una tensión que voy a tener en el punto 1. Ese para mí va a ser el set point, el valor que deseamos tener de temperatura. Y por el punto 2, gracias al sensor de temperatura, estaremos tomando la lectura de la temperatura de ese local y convirtiéndola con este circuito en una tensión, que, como te expliqué, va a variar entre una temperatura mínima de 2 grados, debido a este montaje, 2 grados, y como máximo vamos a suponer 100 grados, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos el circuito acondicionador, que va a ser el captador que nos va a entregar una tensión proporcional a la temperatura que estamos midiendo con el sensor LM35. ¿Qué vamos a hacer con esas dos lecturas, con esos dos valores? Pues vamos a obtener el error. Si yo quiero tener 24 grados de temperatura y realmente en la habitación, en el local, hay 15 grados, habrá un error. Bien, pues esa tensión resultará de este restador. Este es un circuito restador que estamos restando la temperatura que estamos midiendo menos la temperatura que queremos conseguir. Y en el punto 3 vamos a tener una tensión que va a ser el error. Con esa tensión, ¿qué hacemos? Bien, pues como veis aquí tenemos 3 bloques. El primer bloque ya te lo expliqué, es un regulador proporcional, que no es ni más ni menos que un amplificador inversor, cuya ganancia es R2 partido de R1. Y esa ganancia la llamamos K sub P, R2 partido de R1. Bien, luego tenemos el inversor, el integrador inversor. ¿Sí? Que también ya te expliqué, la tensión en la salida de este circuito integrador inversor va a ser ni más ni menos que 1 partido de R sub I C sub I por la integral de la tensión de entrada.
Bien. Fíjate que en este integrador inversor llamamos tiempo integral al producto de la resistencia R sub I por la capacidad C sub I. Y este circuito que va a ser el derivador que te voy a explicar ahora. Mira, qué sencillo es. Imagínate que por aquí tenemos una corriente que vamos a llamar I sub D. Vale, esta corriente también va a circular por ahí. Bien, es la misma. Realimentación negativa, este punto está masa igual que aquí, ya que la tensión de entrada es tan pequeña que la podemos despreciar, porque siempre que haya realimentación negativa podemos considerar eso, que no esté saturado el amplificador operacional y por lo tanto esta tensión sea despreciable. ¿Y qué tendremos? Que la tensión del condensador será igual que la tensión del punto 3, ¿vale? O sea, aquí la tensión que vamos a tener ahí es la misma tensión que entre aquí y masa. La misma tensión entre aquí que masa virtual. Bien. La tensión de salida, la tensión del punto D, la tensión de salida, la tensión del punto D, entre aquí y masa real o entre aquí y masa virtual. Esta es la tensión de salida. ¿A quién será igual? Fíjate, como la corriente va al mismo sentido que la polaridad de la tensión, va a ser negativa. Es decir, que la tensión en D, la tensión a la salida, será menos I sub D que multiplica a RD. Ya, pero ¿quién es I sub D? Pues I sub D es la corriente que circula por el condensador. Y la corriente que circula por un condensador es igual a la capacidad multiplicado por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Y ahí tenemos, ni más ni menos, que la salida es proporcional a la derivada de la tensión de entrada. Al producto de la resistencia RD por la capacidad C sub D se denomina tiempo derivativo. Bien, esto es muy matemático, pero ahora vamos a darle el significado físico. Bien. ¿Qué es un regulador PID? Bien, en este caso lo que vamos a hacer con estas tres señales va a ser sumarlas con este último circuito de aquí. Fíjate, esta y esta son iguales, ¿vale? Y este circuito ya lo hemos explicado. Si quitas estos transistores, lo que tenemos ahí es un sumador inversor. ¿Y por qué he puesto dos transistores complementarios? Un NPN y un PNP. Bien, pues para aumentar la corriente, ya que este amplificador operacional puede no ser suficiente su corriente que dé de salida. Normalmente los amplificadores operacionales, a no ser que sean de potencia, dan muy poca corriente. Por lo tanto, esta corriente va a ser la de base y el transistor la va a aumentar, la va a amplificar y va a dar la corriente para el motor. O bien dar la corriente así, o bien dar la corriente así. Es decir, o bien el motor gira en un sentido y abre esta electroválvula, o gira en el sentido contrario y tiende a cerrar esa electroválvula. La electroválvula, pues nada más, es que es como una llave que abre más o menos y deja pasar más o menos cantidad de agua en este caso. Agua que va a ir a un radiador, agua caliente que va a circular por un radiador. Cuanto más agua pase, más calor va a desprender ese radiador y así aumentamos la temperatura. Que tengo la válvula casi cerrada, pasa muy poco caudal y por lo tanto estamos generando poco calor en el radiador. Que la válvula está cerrada, no calienta el radiador. Que la válvula está abierta totalmente, pues el radiador a plena potencia. ¿Sí? De esa manera estamos actuando con un elemento que es la electroválvula para que haya mayor o menor producción de calor y aumente la temperatura o disminuya la temperatura. ¿Qué es lo que hace el regulador P? El regulador P, en función del error, va a hacer que la válvula abra o cierra una determinada cantidad. Si el error es pequeño, abre poco, por ejemplo. Y si el error es grande, abre mucho, por ejemplo. Fíjate que si el error es positivo, es decir, si la tensión en el punto 3 es positiva, quiere decir que la temperatura medida por el sensor es menor que la deseada, y por lo tanto la válvula va a abrir una cantidad proporcional a la tensión en el punto 3 y al valor de K sub P.
Por el contrario, si la tensión en el punto 3 es negativa, la válvula va a cerrar una cantidad proporcional al error y a K sub P. Vamos con el regulador I. ¿Qué es lo que hace el regulador I de cara a la válvula? Bien, imagínate que tenemos un error pequeño. Aquí tenemos una tensión pequeña. Va a circular una corriente pequeña y va a ir cargando ese condensador de forma lenta. Por lo tanto, la válvula se va a abrir o cerrar, depende cómo sea la polaridad de ese error, de esa tensión que tenemos a la entrada, lentamente. Pero en cambio, si tengo mucho error, esta corriente va a ser grande y la carga o descarga del condensador va a ser rápida. Es decir, que la válvula se va a mover, se va a abrir rápidamente porque hay mucho error y tiene que corregir rápidamente. ¿Vale? Entonces actúa la válvula variando su velocidad en función del error. Poco error, se mueve lentamente la válvula para abrir o para cerrar. Mucho error, la válvula tiende a abrir o cerrar rápidamente. ¿Vale? Eso es lo que hace el I. Además, si queremos aumentar la rapidez con la que se mueve la válvula, podremos conseguirlo disminuyendo el tiempo integral, es decir, podremos disminuir el valor de R sub I. Y por último, ¿qué hace el D, la parte derivativa? Bien, si el error es constante, no hace nada. Si el error es constante, si se mantiene el error, la parte derivativa no hace nada. Electrónicamente, ¿cómo es eso entendible? Muy fácil. Si aquí tengo una tensión continua, este condensador ya se cargó, ya no circula corriente por él. Como no circula corriente, no hay tensión en la resistencia de aquí, por lo tanto la tensión aquí va a ser cero. Bien, pero ¿qué pasa si el error varía? Si el error varía poco, pues el condensador va a hacer que pase poca corriente y por lo tanto a la salida tengo una tensión pequeña. En cambio, si el error varía rápidamente, va a hacer que este condensador varíe su carga rápidamente y la corriente será grande, por lo tanto la tensión será grande. Eso quiere decir que cuando el error varía rápidamente, la válvula abre una cantidad grande. Si el error varía lentamente, la válvula abre una cantidad pequeña, es decir, la válvula abre o cierra una cantidad proporcional a la velocidad con la que varía el error. Lo contrario aquí. Aquí lo que hace la válvula es variar su velocidad, que se abra más rápido o más lento en función del error. Si el error es pequeño, varía lentamente. Si el error es grande, varía rápidamente la válvula. Aquí, repito, al contrario, lo que hace la válvula es abrir o cerrar una cantidad proporcional a la velocidad del error. Por lo tanto, esto hace un efecto anticipativo, porque si este ve que el error está aumentando rápidamente, va a producir un pulso, va a producir una tensión elevada, se va a producir un escalón, va a haber una variación y la válvula va a abrir de repente una cantidad siempre proporcional a la velocidad con que está variando el error. ¿Vale? Además, la válvula se moverá una cantidad proporcional al tiempo derivativo, el cual lo puedes variar mediante la resistencia RD. Cuanto mayor ajustes este tiempo, mayor tensión tienes a la salida en el punto D cuando haya una variación de la tensión de error en el punto 3. El análisis del circuito de estos dos transistores es sencillo, porque si la tensión de salida que tenemos en el motor va a venir condicionada por la tensión que tengo aquí, ¿vale? La tensión que tengo aquí. O sea que este es un circuito sumador. Si aquí tengo 1 voltio, aquí tengo 2 y aquí tengo 3, lo que va a hacer, si estos son 10, 10 y 10, y esto, por ejemplo, lo tengo ajustado a 10 voltios, lo tengo ajustado a 10K, es decir, el potenciómetro ese estaría a tope, pues sumamos 1 más 2, 3 y 3, 6. 6 que tengo aquí a la salida, tendríamos menos 6 voltios, porque esto es un sumador inversor. Menos 6 voltios, ese motor estaría girando hacia un sentido, hacia la izquierda. ¿Para cerrar? Pues para cerrar. ¿Vale? ¿Qué pasaría?
Cuando ya tenemos la temperatura deseada, igual que la temperatura que esté midiendo, no habrá error. Es decir, aquí tendremos 0 voltios. Por lo tanto, aquí tendríamos 0 voltios. Aquí tendríamos la tensión, cuidadín, aquí tendríamos la tensión que tenga ese condensador. Si ese condensador tiene 3 voltios, pues 3 voltios. Aquí 0, pues aquí 0 voltios. ¿Vale? 3, pues aquí tendríamos menos 3. ¿Que aquí tenemos menos 3? Pues aquí tendríamos más 3. Depende dónde se estabilizaría el circuito, dónde se estabilizaría esta válvula, ¿vale? Y el circuito quedaría explicado y espero que si tienes alguna duda me la hagas en los comentarios abajo en el vídeo. Y nada, esto es todo amigos. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba, y si no quieres perderte ninguna de mis clases, suscríbete a mi canal A Cadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias y hasta la próxima clase. Hasta luego.